Vamos a hacer esta conciliación que dice, empresa El Bautista Sociedad Anónima. En base a los siguientes datos, realizar el papel de trabajo de la conciliación, realizar los ajustes necesarios y mayorizar la cuenta de banco. Acá tenemos los datos. Libro banco, es decir, esta es la contabilidad de la empresa. Tenemos ahí todos los movimientos. Y resumen de cuenta bancario, es decir, el de abajo es el extracto. Y también tiene todos los movimientos. Acá tenemos el saldo final, 5.500, el saldo de la contabilidad, y 4.479 es el saldo del extracto. Si todo esto estuviera bien contabilizado y no hubiera diferencias, debería ser igual las dos cosas. Pero como sabemos, siempre surgen diferencias permanentes o transitorias. Me da como información adicional que el importe correcto del cheque 206 es de 5.000 y se había emitido para comprar mercadería. Es decir, que seguramente va a haber un error con este cheque, ya lo vamos a ver. Y el cheque 203 fue emitido para gastos de teléfono. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir comparando los movimientos que vayamos encontrando y vamos a buscar cuáles son los que coinciden. Es decir, que está bien el extracto y contabilizado correctamente. Y vamos a detectar diferencias transitorias, por ejemplo, los cheques y los depósitos en tránsito, o permanentes, por ejemplo, los errores o las omisiones. Bueno, y podemos empezar en cualquiera de los dos lugares, ya sea contabilidad o extracto. Yo voy a empezar mirando la contabilidad. Por ejemplo, tengo acá un depósito 01 de 10.000 pesos, está registrado contablemente, y me fijo que en el extracto también está, depósito 01 de 10.000 pesos. Quiere decir que ese está bien, es un registro que coincide. Después tenemos un cheque 201 que está contabilizado por 500 pesos, pero no está acá en el extracto. No lo veo, ¿cierto? No está acá el cheque 201. Eso quiere decir que es un cheque que está contabilizado, pero que todavía no se descontó del extracto. Puede ser porque la persona todavía no lo fue a cobrar. Entonces eso va a ser una diferencia transitoria. Es un cheque pendiente de cobro. Yo ya lo hice el cheque, lo entregué y lo contabilicé. Pero la persona, como no lo fue a cobrar, todavía a mí no me descontaron, por ejemplo, 500 en mi extracto, que es el valor del cheque, sino que todavía está pendiente. Bueno, entonces ahí ya tenemos analizado esos dos, 10.000 y 500. Seguimos analizando. Cheque 202 por 1.000 pesos. Lo tenemos ahí en la contabilidad y tampoco está todavía debitado del extracto. Todavía no lo han ido a cobrar. Entonces eso también es una diferencia transitoria, es un cheque pendiente. Bueno, así vamos a ir analizando todo. Seguimos con el de abajo, cheque 204 por 600 pesos. Y me fijo de que sí está en el extracto, cheque 204 por 600 pesos. Está y está bien. O sea, ya se descontó del saldo bancario. Después hay un depósito 02 de 1.000 pesos y está acá acreditado en el banco. Es decir, arriba está registrado contablemente y acá se acreditó en el banco bien. Entonces eso es un registro que coincide. Hasta ahora está todo bien, salvo dos cheques pendientes. Después hay un depósito 04 por 600 pesos que no lo tenemos en el extracto. Fíjense que no está acá. El depósito 04 no está en el extracto.
Quiere decir que está contabilizado, se depositó y se contabilizó, pero todavía no se acreditó en el banco. Entonces, este es un depósito en tránsito. Es una diferencia transitoria, depósito en tránsito. Todavía está pendiente de acreditación. Después, por ejemplo, tenemos un cheque de 205 de 3.500 pesos que tampoco está en el extracto. Fíjense que no figura. También va a ser un cheque pendiente. Tenemos 3 cheques pendientes. Los cheques pendientes los podemos pintar de este color verde. Sería el 205, 201 y 202. Son cheques pendientes de cobro. Y después el depósito en tránsito es el 04. Bueno, y después el último movimiento de acá es el cheque 206 por 500 pesos, que me fijo que en el extracto figura por 5.000. Entonces ahí hay un error. Voy a poner acá, error cheque 206. En la contabilidad figura por 500 y en el extracto figura por 5.000. Ahí siempre me tienen que dar la información de cuál es el correcto. Y es lo que me decía acá. El importe correcto es 5.000 y se emitió para comprar mercadería. Esa información me hace falta porque yo voy a hacer ahora un asiento de ajuste. Los voy haciendo ahora, así ya van quedando. El correcto es 5.000 y el 500 es el que está mal. Entonces yo tengo que pasar de 500 a 5.000, que es lo correcto. Entonces le tengo que agregar lo que me faltó. Porque yo con mi asiento de 500, que lo hice mal, me quedé corta, era 5.000, me faltó agregar 4.500. Entonces voy a hacer el asiento normal, no al revés, sino en la forma habitual, porque yo le tengo que agregar 4.500. Y las cuentas me las dice ahí, era para mercadería. Entonces voy a poner mercaderías, y si yo emití un cheque es banco, que habría que ver si dice acá cuál es el banco. No dice, por ejemplo, el nombre del banco. Vamos a usar Banco de Córdoba, pero siempre les va a decir cuál es el nombre del banco, cuenta corriente. Bueno, y ahí está bueno poner por qué, porque eso me va a ayudar después en la conciliación. Entonces ponen por error cheque 206. Esa anotación que se le escribe se llama leyenda. Es como la leyenda del asiento que te explica por qué se hizo ese asiento. Bueno, entonces todos los movimientos de la contabilidad ya están analizados. Me faltan los de abajo, los que no he analizado todavía. Por ejemplo, acá dice gasto de chequera 100. Eso es algo que está en el extracto y no está en la contabilidad. Seguramente porque no sabía y ahora me estoy enterando que me han cobrado gastos de chequera y que por ende lo voy a tener que registrar. Esta es como una especie de omisión. No se registró en la contabilidad, me lo cobraron en el extracto. Entonces agarro y lo registro ahora. Gasto de chequera sería gastos bancarios. Gastos bancarios a Banco de Córdoba, cuenta corriente, y podemos poner acá por nota de débito bancaria, que lo vimos en el extracto. Nota de débito es cuando a mí me cobran algo del banco. Y era 100 pesos. En el debe y en el haber. Entonces ahí registramos esa omisión. Seguimos analizando y veo de que hay intereses bancarios por 21 que están en el extracto, pero no se contabilizaron. Eso también es una omisión.
Agarro y lo contabilizo. Son intereses, entonces voy a poner intereses bancarios a Banco de Córdoba, cuenta corriente, y eran 21 en el debe y en el haber. Estos últimos dos acentos se podrían haber hecho todos juntos, si ustedes quieren también. Pueden poner gastos bancarios, intereses a banco por 121. Es una opción también. Bueno, después tenemos un cheque 203, fíjense acá, por 1.000 pesos, que está en el extracto, pero no estaba en la contabilidad. Quiere decir que ese es un cheque que no está registrado, porque ustedes tienen que razonar así. Vamos a dejar lugar ahí para los asientos. Vamos a poner así, contabilidad y extracto. Si es algo que está en la contabilidad, pero no está en el extracto, es porque está pendiente. Es una diferencia transitoria. Pero si hay algo que sí está en el extracto y no está en la contabilidad, ya se cobró o ya se acreditó, pero no se registró. Entonces eso está pendiente de registrar. Sería un movimiento no contabilizado. Vamos a hacer lugar ahí. Entonces siempre depende a dónde está y a dónde falta. Todos los primeros movimientos que nosotros veíamos, los cheques pendientes y demás, estaban en la cuenta y no estaban en el extracto. Por eso eran cheques pendientes, depósitos en tránsito. Pero este último movimiento que hemos visto, el cheque 203, el cheque 203, está en el extracto y no está en la cuenta. Ya se cobró y nunca se contabilizó, entonces me toca registrar ahora. Lo registro, tal vez se olvidaron o algo pasó, entonces agarro y lo registro ahora. Es una omisión. Cheque 203 y además acá me dice que había sido emitido para gasto de teléfono. Entonces lo registro ahora. Voy a poner gasto de teléfono a Banco de Córdoba, cuenta corriente. Y eran 1.000 pesos. Y acá voy a poner entonces por cheque 203 no registrado. Bueno, y ya queda muy poquito. Lo que nos queda por analizar es este último movimiento que dice depósito 03, 200 pesos, que es algo que está en el extracto, pero no está en la contabilidad. Entonces también es una omisión, es un depósito no registrado. Si no lo registré, lo voy a registrar ahora. No me dice cómo fue, entonces vamos a suponer que fue en efectivo, un depósito por 200 pesos. Voy a poner 200 en el debe y 200 en el haber. Y las cuentas para registrar un depósito es Banco de Córdoba aumenta porque deposité plata en el banco y caja disminuye porque fue en efectivo, supongamos, ¿no? Y acá ponemos por depósito no registrado. Bueno, y ese es el último asiento de ajuste. Ya los tenemos a todos ahí porque ya quedó todo analizado. Tuvimos un error, 4 omisiones, 3 cheques pendientes y un depósito en tránsito. Todo lo demás está bien. Ahora lo que vamos a hacer es el papel de trabajo de la conciliación, que se hace así. Para que sea fácil de acordarse y no tengan que pensar tanto en los signos, yo lo que hago es partir siempre del saldo de la contabilidad, que lo tenemos ahí como dato, era 5.500, es este saldo de acá el que me hace falta.
Ponemos saldo según contabilidad y lo primero que hago es ajustar las diferencias transitorias. Bueno, ¿y de qué manera los ajusto? Si en la contabilidad estos cheques pendientes ya estaban descontados, estaban restados, para solucionar esa diferencia momentáneamente, debería sumar los cheques pendientes. Entonces voy a poner más cheques pendientes y menos depósitos en tránsito. Esos signos siempre van a ser iguales, porque ustedes razonan que el cheque es algo que descuenta, es algo que está restado. Para anular ese efecto, porque están pendientes, lo voy a hacer al revés, voy a sumar. Y el depósito es algo que acá está sumado. Para anularlo, lo resto. Entonces, más cheque, menos depósito. Al revés de lo natural, ¿cierto? Bueno, y los cheques pendientes son 3. Los voy a nombrar acá y vamos a hacer un subtotal. El 201, el 202 y el 205 por 500, 1000 y 3500. Todos esos eran los pendientes y sus valores, fíjense acá. 500, 1000 y 3500. Todo eso suma 5000, entonces yo voy a poner más cheques pendientes más 5000. Y menos depósitos en tránsito, que era uno solo, el depósito 04 por 600. Entonces voy a poner menos 600. Bueno, esa es la primera parte del papel de trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer es mayorizar, entre comillas, las diferencias permanentes de los ajustes. ¿A qué me refiero con mayorizar? Yo me voy a ir guiando para ver si suma o resta en función de dónde figura el banco. Por ejemplo, si el banco figura en el haber, lo voy a restar. Este figura en el haber, también lo voy a restar. Haber va a restar. Acá también va a haber 4 que restan. Y acá, como banco está en el debe, lo voy a sumar. Y para justificar voy a poner la leyenda que habíamos escrito. Por ejemplo, voy a poner error cheque 206 y voy a poner menos 4500. A eso me refiero con que voy a mayorizar el banco. Si banco figura en el debe, lo sumo. Si figura en el haber, lo resto. Entonces pongo error cheque 206. Por eso estaba bueno escribir en el asiento para ahora guiarnos con eso. Menos 4500. Después en el segundo asiento. Nota de débito bancaria no registrada, menos 100. Y la de abajo también, menos 21. Nota de débito bancaria no registrada. Si quieren, como es el mismo movimiento, lo pueden juntar. Ponen menos 121. O si no, lo ponen separado, es lo mismo. Va a dar igual. Bueno, esos son los asientos 2 y 3. El asiento 4, cheque 203 no registrado, menos 1000. Cheque 203 no registrado, menos 1000. Y el último asiento, depósito no registrado, más 200. Entonces, las diferencias transitorias siempre las ajusto con esta fórmula, por así decir, más cheques, menos depósito. Y las permanentes las mayorizo en función a dónde figura la cuenta banco, en el debe o en el haber. Todo eso me debería dar, en teoría, el saldo según extracto. Entonces ahí agarran calculadora y empiezan a sumar y restar. Por ejemplo, 5500 más 5000 menos 600 menos 4500 menos 121 menos 1000 más 12.
y eso les da 4.479. Y fíjense que está bien porque ese es el saldo del extracto. Entonces quiere decir que está bien hecha la conciliación bancaria. Tenemos todos los asientos de ajuste y tenemos el papel de trabajo de la conciliación, que es todo esto que tenemos acá. Bueno, como última tarea lo que vamos a hacer es mayorizar la cuenta de banco que me pedía ahí. Banco de Córdoba, cuenta corriente, la cuenta contable, ¿cierto? El saldo de la contabilidad inicial era este, 5.500, saldo según conta. Saldo deudor va en el debe, porque es una cuenta de activo. Y ahí empezó a mayorizar todos los asientos de ajuste, que es justamente lo que está marcado en verde. Hay 4 en el haber, 4.500, 100, 21 y 1.000. Y hay uno en el debe, que era por 200. Entonces ahí mayorizo la cuenta contable del banco y obtengo el nuevo saldo deudor ajustado después de la conciliación. Hacemos el mayor, ustedes recuerdan que se suma la columna de su saldo, en este caso la del debe, y se resta la columna contraria. Y da 79. El saldo ajustado del banco es 79. Si ustedes comparan, el mayor ajustado contable de la cuenta banco es 79. Lo comparan con el extracto, que es lo que realmente pasó en el banco. El extracto tenía un saldo final de 4.479. Sigue dando distinto a pesar de que ya hicimos la conciliación, pero sigue dando distinto por una cuestión de las diferencias transitorias. Las diferencias transitorias, si ustedes comparan estos dos números, hay una diferencia de 4.400, que corresponde a las diferencias transitorias. Voy a poner acá, persiste una diferencia de 4.400, que son las diferencias transitorias netas. Si yo me fijo, las diferencias transitorias que tenemos son estas de acá. Tengo cheques pendientes por 5.000 y depósitos por menos 600. Si ustedes hacen un neto de eso, les da 4.400. Entonces quiere decir de que está bien ajustado el saldo de banco. Si en alguna actividad no hubiera diferencias transitorias, ahí sí les daría igual el mayor ajustado con el extracto. Pero mientras haya algo pendiente, no va a dar igual nunca. Bueno, entonces siempre que puse DT me refería a diferencias transitorias y las otras a veces se suele escribir DP, diferencias permanentes son todas las otras, que son las que necesitan asiento de ajuste, las diferencias permanentes, porque no se van a corregir solas, entonces las tengo que ajustar. Bueno, y de esa manera termina entonces esta actividad.